O sea, el que realmente cumple es que eres mi cliente, alfombra roja, pase por aquí, señor, ¿usted qué necesita? Exactamente. Y muchas veces no nos sentimos así. No, pues yo voy a intentar que eso es como yo lo veo. No todo el mundo lo ve igual, Ya. pero yo lo veo así. Que ganamos todos. Me quedo con tu frase. Gracias. Carmen Guillén, delegada especial de la Agencia Tributaria Estatal aquí en Canarias. Este programa va de impuestos. Uno de los procedimientos más asociados a los impuestos es la declaración de la renta. Es una declaración que se realiza con la Agencia Tributaria Estatal, no con la canaria, ¿no? Efectivamente, bueno, es el impuesto sobre la renta, es un impuesto estatal que se gestiona por la Agencia Tributaria, independientemente que la comunidad autónoma se lleve un porcentaje, que es un 50%, ¿no?, de la declaración de la renta, y que a la hora de lo que es la campaña de renta colabore con nosotros. Me gustaría que vieras estas declaraciones y ahora las comentamos. Pero en el IRPF tenemos una capacidad normativa. Por ejemplo, nosotros creamos un tramo para las rentas muy altas en el año 20, para el año 20, un poco subiendo la presión para los que más ganan. También ahí nosotros podemos modular el impuesto de sucesiones o el del patrimonio. Tenemos un margen normativo limitado y lo utilizamos, claro. Hablamos de dos agencias tributarias que trabajan a la par. ¿Cuál es la colaboración que existe entre ellas, por ejemplo, a la hora de elaborar la campaña de la renta, ¿no? La ATC colabora. Y ahora más, porque como Raquel procede de la Agencia Tributaria Estatal, pues tiene un vínculo profesional y un conocimiento alto de la Agencia Tributaria Estatal. Es seguramente de las estructuras más potentes del sector público español. De manera que la sintonía y la colaboración es cada día más intenso y tiene que ser así, porque ellos tienen un conjunto de impuestos, fundamentalmente IRPF e impuestos de sociedades, y tienen un aparato muy potente, digamos que son nuestros hermanos mayores, ¿no?, nuestra hermana mayor, porque la Agencia Tributaria Estatal es muy robusta. Nosotros tenemos una agencia que empezó el año 15, es decir, antes de ayer. Raquel, Carmen, mañana, 7 de abril, arranca la campaña de la renta. ¿Cómo va a ser esta campaña? Empieza mañana con una primera parte que siempre suele ser más o menos un mes, hasta el día 7 de mayo, que es solamente campaña que llamamos telemática, es decir, pues se abre la campaña, la gente que quiera presenta su renta por internet y a partir del día 7 de mayo ya se empieza la campaña con atención por parte de la Administración. Es decir, no con cita previa presencial, pero sí con cita previa telefónica. Y el día 2 de junio, adelantamos una semana respecto al año pasado, también empezamos con la campaña de atención presencial con cita previa. Y también hasta el día 30 de junio. Tanto la Agencia Tributaria como la Agencia Tributaria Canaria, pues ponemos personal para atender a todos los ciudadanos. La campaña acaba el día 30 de junio, el día 25, como siempre, muy importante, plazo para domiciliar la declaración si sale a pagar. Y Raquel, ¿cuáles son las deducciones propias de Canarias? ¿Alguna novedad que haya para esta declaración? Bueno, en Canarias yo creo que es de las comunidades autónomas que más deducciones tiene, concretamente 24 deducciones autonómicas. Yo los agrupo siempre como en 3 grupos, una de carácter social y familiar, tenemos una deducción para el personal desempleado, por el traslado de islas también hay otra por motivos profesionales, otra deducción. Luego las de gastos de estudio, que las tenemos a todos los niveles educativos, ¿no?, por nacimiento de hijo o adopción, para familias monoparentales. Otras van orientadas a permitir y facilitar el acceso a la vivienda. Por ejemplo, tenemos la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición de vivienda habitual, también hay otra deducción. Y luego un tercer bloque serían todas aquellas deducciones que vienen como a intentar preservar el patrimonio histórico de Canarias, ¿no? Efectivamente, este año hay una serie de novedades. Por ejemplo, en las deducciones para donaciones, ¿no?, por cuestión de técnica legislativa, pues se disminuye el importe. Era el 37,5 para los 150 primeros euros, ahora son 20%, y para el resto se mantiene el 15%. Con respecto a los gastos de estudio, esta sí que es una novedad importante. En años anteriores la deducción era 100 euros por la totalidad de los descendientes.
¿vale? Este año pues va a ser 100 euros para el primero y 50 para los segundos siguientes. Los gastos de enfermedad también sufren una modificación para contribuyentes que tengan menos de 39.000 euros si tributan individual y 52.000 en conjunta. Es una batería de deducciones casi todas vienen limitadas en función de renta, o sea, no todo el mundo puede acogerse a ellas. ¿Cómo es ese trabajo entre ambas agencias? ¿Cómo se complementan? Pues se montan plataformas conjuntas en todas las administraciones de todas las islas para atender a las personas que piden cita para hacer la renta. Al final están todos los trabajadores en el mismo sitio, prestando el mismo servicio, de tal manera que no se sabe, al final, al ser conjunta además, no se sabe si el que te atiende es alguien de la Agencia Tributaria Canaria o es alguien de la Agencia Tributaria. Al final da igual, la formación se hace para todo el mundo conjunta por parte de la Agencia Tributaria. Llevamos tantos años haciéndolo. Vamos, ¿no? Ya es automático, ¿no? Ya es lo tienen mimetizado. automático, todos los años surge algo nuevo. Bueno, el año pasado, si fuimos capaces de superar lo del año pasado, que era, no sabíamos hasta el último momento si se iba a hacer campaña presencial o si íbamos a tener que seguir por medios telemáticos, yo creo que prueba superada. A todo esto, 6 de abril, ustedes ya tienen preparadas sus declaraciones de la renta. Uy, ¿qué va? Yo por lo menos el último día y me consta que tú también. Sí. Bueno, yo he tenido algún drama el último día por la tarde, y además Raquel lo ha vivido. Y tú el mío. Y ha sido un horror, como diciendo, es que, a ver, no puedo, te sale a pagar, o sea, el banco no me conecta, no puedo hacer el pago por internet, y ha sido como... Entonces, bueno, dices, bueno, pues ya en un ratito lo hago, pero lo del ratito es que te llega, las 11 de la noche, porque sabemos que aquí acaba el día 30 de junio a las 12 de la noche, pero claro, estamos en Canarias y es una hora menos, con lo cual aquí el plazo acaba a las 11 de la noche. ¿Alguna vez han cometido algún error y han dicho, mi madre, la que acabo de liar? A mí me ha pasado, y además me ha pasado además por una imputación que la hicieron mal realmente, pero que yo lo tenía que haber visto, ¿no? Me salía una cantidad que, claro, como yo a las 2 semanas recibo el certificado de la empresa, digo, ¿cómo hice yo esto? A mí también me ha pasado, ¿eh? Yo tenía aportaciones al colegio de huérfanos, ¿no?, de Hacienda, y eso nunca salía en el borrador. De repente un año salió en el borrador y yo no lo vi y lo volví a meter. Me llegó una liquidación paralela con mi sanción incluida que tuve que pagar. Pero bueno, son cosas que pasan, pero bueno, aquí lo importante es que todos nos equivocamos, ¿sabes? Somos humanos. Que somos humanos, que todos nos equivocamos. Y si nos equivocamos nosotras, que estamos familiarizadas con los términos, pues mucho más los contribuyentes, que no pasa nada. ¿Cuántos familiares o amigos les piden a ustedes ayuda o incluso que les hagan la declaración de la renta? Porque ellos no saben, dice, bueno, ellas me las pueden hacer. Yo le dije este año a una amiga, dice, a mí no me parece tan fácil. Digo, si no se entra en la vida, porque toda la vida te la confirmo yo. Hemos preguntado en la calle y casi todo el mundo se la hacen asesores, se la hacen amigos. Pero porque no han entrado. Es verdad. A ver, el impuesto es muy complicado, pero la gran mayoría de la gente, si tiene un borrador, con los datos que ya figuran en el borrador, poco más tienen que hacer. Y cada vez la aplicación y el borrador va siendo más amigable. Hay que perderle un poco el miedo, porque para confirmar un borrador está capacitado todo el mundo. La campaña de renta, yo creo que Canarias fue el primer sitio donde se hacían plataformas conjuntas para la campaña de renta con la comunidad autónoma. Colaboran en todo. Yo con todos los directores de tributos que han pasado y con todas las directoras o directores de la Agencia Tributaria Canaria, ha sido una colaboración espectacular. Te traigo un regalo. Pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Te traigo un regalo que me gustaría que abriese. Por favor. Me voy a poner hasta nerviosa. Ay, mira, el cubo mágico. ¿Qué pasa? Es un cubo de Rubik. Sí. Su creador, Enzo Rubik, estuvo meses para intentar... Déjame la bolsa si quieres, me la quedo por aquí. Estuvo meses para intentar devolverlo a la posición original. Hay gente tan experta que ahora mismo sería capaz de hacerlo en un minuto. En un minuto. No sé cómo vas tú, cómo manejas tú con el cubo de Rubik. Pues yo hace muchos años que no lo hago. Mi hermana era súper experta, mi hermana pequeña. Me pregunto si los canarios y las canarias nos enfrentamos cuando vemos una declaración de la renta como si fuera un cubo de Rubik. ¿Tú qué crees? Sabéis, bueno, los impuestos son muy complicados. El impuesto de la renta es un impuesto muy complejo. Entonces, algo que es tan complejo, pues te puedo decir que 9 de cada 10 ciudadanos presentan su renta sin necesidad de acudir a nuestros servicios de atención de cita previa, presencial o telefónica. Podríamos decir que si se enfrentan a una declaración de la renta podrían incluso casi hacer hasta el cubo de Rubik ellos solos, ¿no? Pues mira, yo creo que es más fácil hacer la declaración de la renta que hacer esto. Que terminar. De verdad, que terminar el cubo de Rubik. Vamos yo a ver... estoy prestando, no estoy muy centrada, no me está saliendo a mí lo de los... Vamos a ver qué opina la ciudadanía. Pisco más o menos declarar gastos. Unos sí, otros no, porque todos los gastos tampoco se pueden declarar. Yo comprendo que es a lo que ganas, más o menos. Entre más ganas, pues
tienes que pagar, ¿no? Si te pasas de un tope al año, ¿no? En el caso nuestro, que somos autónomos, declaramos por módulos, con los trimestrales. Complicado, un montón de papeleo. No, me la hacen una compañera. Yo pido cita siempre la hago en mesa, porque hay conceptos que no entiendo y no sé. Prefiero que me lo haga una asesoría. Si es un poquito complicada y sabes, a veces uno bajo la ignorancia pues puede cometer algún error y para evitar problemas. Bueno, al principio hacía tiempo sí que lo hacía yo con el programa Padre que venía antiguamente, pero ya ahora ya con el borrador confirmo los datos, miro si está todo correcto y la confirmo. Farmacia, alquiler, deducción por vivienda habitual y por alquiler de vivienda también. Como todo cambia tanto, es que no lo sé. Hombre, si pudieran poner todo bastante más claro de lo que hay que hacer, pues sería mucho más cómodo. Porque hay gente que me ha dicho que los alquileres se pueden meter y gente que no. Yo como autónomo he recibido alguna ayuda y seguramente todo eso habrá que declararlo. El que cobra menos, pues paga menos. El que cobra más, pues paga más. Es lo justo, ¿no? Hombre, que los pobres no deberíamos de pagar. Eso se dejaría para los ricos. ¿Qué opinas? Bueno, hay determinadas información que no tenemos, que también te la decimos, y tienes unos desplegables estupendos donde tú puedes incorporar la información. Es decir, si tú has hecho una venta de un inmueble o tienes rendimientos de alquileres, que incluso cada año vamos metiendo o modificando esa renta web para que cada vez sea más intuitiva y más fácil. A lo mejor no hacemos campañas, sobre todo televisivas, que son las que más nosotros hacemos. Cuando llega la campaña de renta, pues se hace una rueda de prensa a nivel nacional, hacemos nuestra rueda de prensa aquí, pero realmente no hacemos unas campañas, sobre todo porque valen dinero, ¿no? De publicidad en televisión, pues vendiendo pues esa renta web tan fácil y tan fantástica, ¿no? Porque de verdad que cuando la gente entra se sorprende. Tienes posibilidades, además, de poder hacer una rectificación de errores si se te ha olvidado meter algo. Hay un plazo para eso. Tienes 4 años. El futuro ideal sería que tú tuvieras tu borrador y no tuvieras ni que revisarlo, ¿no? Pero este año, como gran novedad, en la agencia tributaria vamos a permitir a la gente pagar deudas con la APP. Y vamos a permitir, que también me parece muy importante, solicitar aplazamientos a un clic. Creo que eso son novedades muy importantes. Ya no te cuento pues, la de utilizar exactamente pues, técnicas de Big Data, ¿no? Para establecer colectivos pues eso, de deslocalizados. Ese Big Data para localizar a los deslocalizados, ¿no? Y para tenerlos vigilados, también va por el tema de los youtubers. Es verdad que cuando salió estaba... A ver, nosotros aprobamos las directrices del plan de control, ¿no? Y entonces ya están para aprobar y luego se publica en el Boletín Oficial del Estado y luego además se hace una nota de prensa. Y creo que entre que se estaba redactando la nota de prensa, que ya estaba como perfilada pero no se había mandado, salió el tema del Rubius que se iba por Andorra, ¿no? Entonces sale inmediatamente la nota de prensa con el titular que ya estaba puesto, ¿no? Porque creo que es un buen titular, ¿no? Se utiliza un mecanismo de Big Data, ¿no? Para localizar a los deslocalizados. Y dijeron, esto es por el Rubius, no fue por el Rubius, pero realmente siempre decimos, va a quedar, estas directrices de 2021 van a quedar como el plan de control de los youtubers. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando alguien se va fuera para no contribuir? Si alguien cumple los requisitos para no residir en España, y los cumple, o está 183 días fuera, tiene su centro de interés económico relevante fuera, lo que sea, puede hacerlo y nosotros no vamos a hacer nada. Personalmente, si me pides mi opinión, o desde un punto de conciencia, a mí me parece que hay muy poca conciencia social y sobre todo conciencia fiscal. Ahora mismo que tenemos los ERTES, tenemos la seguridad, estamos pagando desempleo, ERTES, los gastos sanitarios. Mantener una sanidad pública es costosísima. Eso no hay sistema que lo soporte si no hay una conciencia de que todos tenemos que contribuir. O sea, lo importante para mí es que a veces no se utiliza también el dinero público, ¿no? Las administraciones, eso. Y también te enfadas. Yo a veces me enfado un montón. Digo que yo estoy pagando impuestos para que hagan esto con mi dinero. ¿Qué es lo que más te enfada? A ver, yo a veces veo, por ejemplo, que se dan ayudas, ¿no? Alguien tiene, no, es que tengo que sacar una convocatoria de ayudas o lo que sea, ¿no? Y las damos, pues, por ejemplo, sin ton ni son, o se hacen contratos porque se quiere contratar a alguien para hacer algo que ni siquiera hace falta, ni lo necesitas, ¿no? Y yo, para esas cosas sí que soy muy rigurosa porque a mí mucha gente me dice, y amigas mías, es que yo estoy harta de pagar porque tú mira lo que están haciendo, ¿no? Gente que con el dinero y tal, digo, pero es que, a ver, no lo pienses así, porque yo no necesito, yo mi hijo vive en un colegio privado y tal, digo, el mío también a lo mejor, digo, no lo pienses así, es que no todo el mundo está igual, es que lo que decía Raquel tiene razón, es que yo tengo hermanas, tengo sobrinos, ¿no?
que pues unas están trabajando en la privada, otras a lo mejor incluso pues han estado un tiempo en el paro, o sea, ¿no? Tengo cuñados, tienes amigos que están ahí, ¿no? Y al final, pues todos tenemos que aportar. Yo eso lo tengo clarísimo, a nadie le gusta pagar impuestos, a mí tampoco, pero yo estoy tan concienciada, ¿no? Y yo creo que eso lo he inculcado en mi familia, mis hijos yo creo que están concienciadísimos de que hay que pagar impuestos, ¿no? Ni se lo plantean, y cuando iban al colegio y le preguntaban, ¿no? O hablaban de Hacienda y empezaban los niños de casa, los de Hacienda son todos unos ladrones, no sé qué tal, aquellos salían y levantaban la mano y empezaban ahí el discurso, que ya me hacía gracia, ¿no? Pues yo creo que eso es algo que se tiene que ir creando, ¿no? Según los datos de la propia agencia, parece que disminuyen las donaciones a la Iglesia. ¿Qué pasa con esta casilla? A ver, yo realmente, mira, nunca me he puesto a estudiar el tema ese. Realmente la casilla está ahí porque cuando se aprobó, que eso es una cosa que hace el legislador, ¿no? Y se aprobó la ley del impuesto sobre la renta, pues se fijó, por lo que sea, pues un porcentaje de renta que iba a la Iglesia Católica y otro a otros fines sociales, que ya sabéis que la gente puede poner uno, los dos, ninguno, varios, lo que sea. Entonces, realmente no sé qué pasa, pero bueno, mientras que no cambie la norma, o a lo mejor no cambia nunca o sí, pues ahí estará, ¿no? Y cada uno es, pues el porcentaje de sus impuestos, pues lo puede destinar a lo que... Lo bueno es que, a ver, lo deseable sería que todos estos porcentajes que van tanto a la Iglesia Católica como a las ONGs, pues luego ese dinero que realmente se les da, pues que lo inviertan en lo que lo tienen que invertir, ¿no? Esas personas que están en ERTE, ¿de qué manera les influye la declaración de la renta este año? Que si una persona está en ERTE, ¿vale?, y ha percibido de otros pagadores menos de 1.500 euros y ha cobrado menos de 22.000, no presentará la declaración. Pero lo más normal es que efectivamente haya tenido otros pagadores que le hayan pagado más de 1.500 euros y haya percibido más de 14.000 en total con lo que cobra en el ERTE. Y esto le va a obligar a presentar la declaración. Es verdad, y en algún caso, bueno, pues le puede salir a lo mejor a pagar porque sabéis que no hay ninguna retención. No se hizo retención cuando se paga como cuando nosotros percibimos rendimientos del trabajo. El problema que puede haber más importante es que hay gente que ha percibido cantidades cuando ya salió del ERTE y que tienen que reintegrar. Algunos ya las han reintegrado. Entonces, el SEPE, que es el que nos va a dar esa información, y nos la ha dado ya en una casilla concreta, nos está actualizando, estamos en contacto diario con él, y nos va a estar actualizando la información permanentemente, y cuando haya reintegros, pues nos actualizará la información, y si un señor cobró 10.000 y ha reintegrado 4.000 y son 6.000, pues en su declaración, si no la presentó todavía, se volcarán 6.000, incluso después. Problema de aquellos que están todavía ahí en el aire y que a fecha de presentar, o cuando vayan a presentar su renta, todavía no hayan reintegrado, el expediente está por en medio, ¿no? Como la campaña acaba el 30 de junio, pues tampoco hay ninguna necesidad de presentar la declaración antes. No pasa nada. Si ponen menos porque saben que van a tener que devolver, no va a pasar nada, porque esa información luego la tendremos y cruzaremos. Carmen, ¿qué pasa con las personas que tienen ese ingreso mínimo vital este año? Bueno, pues ese otro, es que este año tenemos muchas cosas, ¿eh? Hay un Real Decreto que regula, me parece que es de mayo de 2020, que sí que se tiene que incluir en la declaración de la renta, ¿vale? Pero no para tributar. Leímos una noticia que hablaba del reparto de 95 millones de euros en incentivos. ¿Es necesario? ¿No deja entrever un afán recaudatorio por parte de la agencia? No. Bueno, yo te voy a explicar. ¿No? Para mí no, ¿vale? Te digo, bueno, nosotros somos 25.000 trabajadores en la agencia, ¿no? ¿En toda España? Sí. La retribución por objetivos a mí me parece que es algo importante, que es algo bueno. A mí me parece también injusto que todo el mundo cobre igual cuando no todo el mundo trabaja igual, ¿no? Lo tienes que valorar de alguna manera, ¿no? O una parte de su trabajo. No son objetivos de recaudación, son objetivos de actuaciones, de cosas que hay que hacer. Y además no todo el mundo está haciendo inspecciones, ni todo el mundo está haciendo liquidaciones. Hay gente que se dedica a eso, ¿vale? Y es importante porque eso de la incentivación ¿no? con una productividad para cumplir objetivos hace que además, pues al final la recaudación sea más eficaz. Lo nuestro es recaudar impuestos, pero hay gente que hace labor censal, hay gente que hace información y asistencia, pero no todo el mundo cobra. O sea, la gente que trabaja mal o que no hace las cosas bien o que trabaja, pues a lo mejor no cobra productividad. Entonces yo creo que es un incentivo que nos permite ser más eficaces, pero no, esto no es voy a hacer una liquidación de 5 millones porque me van a pagar no sé qué de productividad. No va así la cosa, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no lo entiende y lo vende. ¿Nos ha cobrado productividad por objetivos? No. Y si veis el plan nuestro de objetivos que se publica, nunca hay objetivos de recaudación. Ahora bien, tienes que trabajar, o sea, al final el resultado es que si trabajas bien cobrarás más, o sea, recaudarás más. Y eso es así. La Asociación Española de Asesores Fiscales critica estos incentivos. Los incentivos van simplemente, pero a ver, yo creo que las organizaciones más modernas, todo el mundo tiene una retribución por objetivos, porque es una manera de incentivar a la gente. Se podía haber puesto ese dinero en fijo.
Pero es que eso no nos vale, a mí no me vale. No puede, o sea, no todo el mundo creo que trabaja igual, y yo creo que hay que premiar a la gente que trabaja, y en general trabaja la gente bien, pero yo creo que hay que premiar a la gente que hace más cosas. De todas maneras, no es la única reclamación que tiene la Asociación Española de Asesores Fiscales. Te pongo otra. Sí. ¿Cómo pueden afectar las medidas para afrontar la crisis provocada por la pandemia en las circunstancias tributarias de los contribuyentes? El caso, por ejemplo, de los autónomos que durante el confinamiento pues estuvieron trabajando desde su casa, incluyendo en gastos allí, pues no van a poder deducir los gastos asociados a precisamente desarrollar su trabajo en su domicilio habitual. Se debe reflejar en la declaración las ayudas por COVID. ¿Esto cómo repercute en el resultado de las declaraciones de renta? Vamos a ver, en el caso de un empresario autónomo que haya recibido ayuda, va a tener que reflejarlo dependiendo, pues, como rendimientos en algunos casos de actividad económica y en otros casos como rendimientos del trabajo. Sí, aquí se da una paradoja que a mí siempre me ha parecido muy injusta, y es que por un lado el Estado te da un dinero en forma de subvención y por otro lado una parte de ese dinero el propio Estado te la quita para pagar impuestos. En el caso de esas personas que tuvieran vivienda alquilada el año pasado y que por el tema del estado de alarma se hayan visto perjudicadas, ¿cómo reflejan eso en la declaración? En el caso de las viviendas puede darse que, claro, por efecto de la pandemia, el propio inquilino no te paga la renta, ¿vale? Y si no te paga la renta, la ley te dice que aunque no te paguen la renta, tú tienes que tributar por ello. Y te exige algunas condiciones para no tributar. Una de ellas es que hayan pasado más de 6 meses desde que te dejaron de pagar la renta hasta que terminó el año fiscal. Es verdad también que han sacado una modificación ahora que dice que ese plazo de 6 meses lo van a reducir a 3 meses. Es decir, que las rentas que no te paguen desde marzo, que empezó la pandemia, hasta el mes de septiembre, sí te las vas a poder deducir. Las de octubre, noviembre y diciembre te las deducirás en el año siguiente. ¿Qué otras recomendaciones harían a los contribuyentes, no de cara a la renta ya de 2020, sino a la de 2021? Hombre, hay siempre una recomendación que hacemos más cerca del final del año, es que si preveemos que el gobierno va a subir los impuestos a determinado tipo de renta, lo que decimos es, oye, anticípate esa renta para pagar lo que te corresponde este año y no lo que te correspondería pagarlo si lo vendieras el año que viene, que han subido los impuestos. ¿Y creen que existe distanciamiento entre la Administración y los contribuyentes? O sea, si es así, ¿y por qué? ¿Y cómo podría solucionarse? La Administración debería hacer más campañas dando a conocer los tributos a los contribuyentes, ¿no? Se preocupa de recaudar, pero no de informar a veces. A mí, los asesores más mayores, no digo que tú seas mucho más mayor que yo, Jaime, pero siempre me decían que antiguamente en la administración tributaria era más personal, se podía ir, hablar, comunicarte, podías exponer tus interpretaciones y más o menos eran atendidas. Actualmente eso no ocurre así. Yo no percibo esa cooperación que me comentan los más mayores. Nosotros podemos plantear consultas tributarias en España, ¿vale? Enviamos un escrito con una consulta, pero tenemos un problema, que nos responden con 1 año de retraso o con 2 años de retraso. Muy pocas veces planteas una consulta que te puedan resolver en 3 o 4 meses, que es un tiempo razonable para tú después poder tomar tus decisiones. Otro tema con el que no están muy conformes es con que los inspectores de Hacienda entren en los domicilios solo por sospechas, pero ¿no se perdería un poco la eficacia de ese acto si se avisa, ¿no? La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucionalmente protegido, por lo tanto, cualquier transgresión del sector público en nuestro domicilio tiene que ser realizada con las máximas garantías. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Lo hará con una orden judicial el día que quiera entrar. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Pero también está diciendo, y es algo que también nos quejamos mucho nosotros, la petición al tribunal de esa entrada en domicilio por parte de la agencia tributaria tiene que estar perfectamente motivada. No vale decir voy a entrar por entrar a ver qué es lo que encuentro. Tiene que haber un indicio de que ahí se está cometiendo una defraudación. Y otro tema con el que tampoco están de acuerdo es con los bonos a los empleados de la agencia tributaria. Todo lo que sea, desde mi punto de vista, incentivar con más bonos a aquel que tiene que ser muy objetivo a la hora de analizar las circunstancias que pueden derivar en un acta de infracción, pues lo lógico es que actúe con la
más absoluta objetividad. Nosotros hemos solicitado a los órganos tributarios correspondientes que nos informen cómo funciona ese bono, cuánto se les paga, cuánto les corresponde, ¿vale? Y sin embargo hemos recibido la negativa por respuesta y estamos todavía intentando luchar, llevando ese camino de la transparencia para saber exactamente cómo se retribuye a los funcionarios de la agencia tributaria. Los asesores tributarios tienen la obligación de denunciar aquellas prácticas de clientes que me estén dirigidas a eludir el pago de impuestos por encima del secreto profesional. ¿Están de acuerdo con esta medida? La Unión Europea ha implementado una directiva, la DAC 6, obligando a los intermediarios en las operaciones internacionales donde se pueda producir una ventaja fiscal para un cliente, pues nos obligaría a comunicar eso a nuestro país para que después ellos, entre ellos, se intercambien la información y la puedan utilizar para realizar inspecciones. Nosotros creemos que esta directiva está vulnerando el secreto profesional entre el asesor y el cliente. ¿Y creen que con la crisis, con la pandemia, se ha elevado, vamos a poner entre comillas, el afán recaudatorio de Hacienda? Vamos a ver, con los presupuestos generales del Estado se han subido algunos impuestos. De hecho, bueno, pues en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues aquellos que ganan más van a tener que contribuir un poco más. Pero también es cierto de que de alguna manera tendremos que intentar reducir el déficit público. No nos queda otra, si queremos que nuestro país no quiebre, que intentar recaudar más para cubrir los mayores gastos que estamos teniendo. Entonces, obviamente, tenemos que ser conscientes de que nos toca arrimar el hombro. Hay muchísimos temas encima de la mesa, ¿no? Vamos a ir por partes. Y te voy contando. Vamos por partes. ¿Están colaborando ellos para denunciar esas prácticas que pueden ser irregulares a pesar de que sean Bueno, sus que yo clientes? sepa, por ejemplo, que nunca nos han denunciado ninguna práctica. O sea, que no sé si no. Además, bueno, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Que es algo que va en contra del secreto profesional. Es una directiva europea quien les obliga. Sí, la DAC, sí, pero... Igual que también obliga al Tribunal Supremo, en este caso, a avisar de una inspección de Hacienda. No, eso es... A ver, te cuento cómo es la historia. Cuéntame. El famoso... Bueno, a ver si te puedo hacer un mini resumen, ¿vale? El famoso tema de las entradas en domicilio. Nosotros hacemos... Bueno, en domicilio. Hablamos de domicilio constitucionalmente protegido y en un momento determinado además se decidió que domicilio protegido es tu casa y tu negocio también, ¿no? Claro, cuando salió esto es que además había gente que llamaba y decía... Oye, ¿pueden entrar ahí en tu casa? A las casas alguna vez se ha ido por alguna historia concreta, ¿no? Pero normalmente... Pero tiene que ser con orden judicial. Entonces, en ese caso. nosotros vamos a hacer inspecciones, ¿no? Que las podemos iniciar, porque así lo dice la norma, aquí citándote al contribuyente para que se presente aquí con la documentación que tú le pidas un día concreto, o podemos iniciarlas en el domicilio del contribuyente. Eso realmente no es una entrada, pero tú vas allí, que hay gente que le gusta o no, pero tú puedes llegar ahí con tu oficio de inicio y a veces, bueno, pues le pides la contabilidad, que normalmente pues está en ordenadores, entonces ya a lo mejor no te dejan, pero es verdad que cuando tienes muchísimos indicios de que el contribuyente te va a poner problemas para entrar y tienes muchos indicios de que puede haber ahí pues fraude, a veces más que indicios tenemos, ¿no? Fraude fiscal máximo, economía sumergida, pues pedimos una autorización judicial, ¿vale? Y si el juez te autoriza, tú un día vas de sorpresa y si te dicen que no puede entrar, aquí tengo la autorización judicial, y me voy dentro, que sé además dónde tiene la información, o pincho el ordenador y me llevo toda la información, ¿no? ¿Qué ocurrió? En esa sentencia, aquí esto fue de un juzgado de Málaga que dio una autorización judicial así, porque el juez nos tiene que autorizar, y el señor recurrió y la ganó en el Tribunal Supremo. El Supremo lo que decía, efectivamente, que es un derecho el domicilio, porque está constitucionalmente protegido. Al final dices, pues se acaban las entradas en domicilios con autorización judicial, y exigía como que hubiera un acto previo que se le comunicara al contribuyente. Imagínate, si yo, que pasa alguna vez, yo le pido una autorización judicial para presentarme de sorpresa, si yo le digo al contribuyente que voy a pedir una autorización judicial y luego voy, ya no es sorpresa y ya no se acaba. Entonces, hay un problema de destrucción de pruebas muy grande. Incluso a veces hemos ido y están borrando el ordenador ahí al lado, ¿no? Borrándolas. Lo que hay que compatibilizar ese derecho con las facultades de la inspección, que si no, pues tenemos el problema de que no vamos a poder luchar contra el fraude. Y sí que se va a modificar la norma, y está ya en las enmiendas, para realmente estructurar, como si dijéramos, esa habilitación para poder hacer una entrada en domicilios con autorización judicial, tal y como un poco establece el Tribunal Supremo. Entonces me imagino que no habrá ningún problema, ¿no?
Yo creo que incluso se ha hablado con el Consejo General del Poder Judicial y está un poco todo el mundo de acuerdo que efectivamente no podemos, o sea, ese derecho tiene que existir, nuestro derecho a comprobar también, y lo que tienen que hacer es compatibles. Carmen, el 52% de las reclamaciones que interponen contra la agencia tributaria los contribuyentes salen a favor de esos contribuyentes. ¿Hay algo que se está haciendo mal? Nosotros todos los años además se hace un informe de conflictividad tributaria, ¿no? De la litigiosidad de todos los actos que emitimos, tanto en todas las áreas, y te voy a decir unos datos que te van a sorprender. Lo que pasa es que cuando la gente publica información sesgada, pues al final parece que trabajamos muy mal, ¿no? A partir de ahí te digo que esa información que salió está muy sesgada, porque parte de los actos que se recurren, no de los actos totales que se dictan. Entonces, los actos totales que se dictan el último año, que fue 2018, que tenemos datos, ¿no?, de los informes de conflictividad que se hacen todos los años en la agencia tributaria, porque esto lo analizamos, que además es algo que está publicado en la internet de la agencia, o sea que lo podéis ver perfectamente, ¿no? 18 millones de datos. Se recurre aproximadamente el 1,82%. O sea, 300 y pico mil datos. ¿Son los que se recurren? Sí. Un 1,82 te estoy diciendo, nada más. Que es muy poco, ¿vale? A tribunales, tanto a tribunal económico administrativo como a tribunales contencioso administrativos, se recurre solamente el 0,9. El resto es aquí en reposición, ¿vale? O sea, de ese 1,82, el 0,9 de los actos que salen de la agencia tributaria se recurren a tribunales. De ese 0,9 hay un 0,27% al que se le da la razón al contribuyente. De los que no se le da la razón al contribuyente, que son el 0,63%, como si dijéramos, esos en teoría podrían ir a la vía contenciosa. Bueno, pues de ese 0,63% que podrían ir a la vía contenciosa, solo va un 15%. Y de ese 15% solamente se estima total o parcialmente el 0,03%. Así que después de todos estos porcentajes que te das, que si los vas apuntando despacito ves que te sale la cuenta perfectamente, solamente el 0,3% de los actos, que es el 0,003 de los actos que se dictan por la agencia tributaria, se estiman total o parcialmente por los tribunales. ¿Crees que se ha perdido la conexión ciudadanía-agencia tributaria? A ver, yo creo que nosotros estamos a disposición de los ciudadanos a través de muchos canales. Es verdad que no podemos estar todo el día. Tenemos un servicio de cita previa. Creo que a lo mejor comunicamos. A veces yo tengo la sensación, y muchas veces se lo digo incluso a mi jefe de prensa, nosotros tenemos un gabinete de prensa en Madrid muy chiquitito y no tenemos otro gabinete de prensa. Yo cuando voy a los sitios y me dicen, bueno, ¿y tu jefe de prensa? Pero digo, no, soy yo misma conmigo misma. En ese sentido, a lo mejor somos muy austeros y entonces perdemos muchas veces pues, esa historia de contar. Yo digo siempre, tenemos que contar cosas, la gente tiene que saber lo que pensamos, dar nuestra opinión, a lo mejor participar más en determinados foros, ¿no? Los asesores siempre están hablando, los juristas, los catedráticos y contando cosas incluso nuestras, ¿no? Y a veces nosotros no participamos. ¿Falta información cívico-tributaria? Yo creo que es el gran reto. En cambio, el portal existe desde hace, creo que, 20 años. Tenemos un portal hecho desde hace pues, casi 20 años y sobre todo tenemos una formación cívico-tributaria que nosotros todos los años la intentamos llevar a los colegios. Pero claro, esto tiene que ser algo de todos. Es decir, yo todos los años, porque yo empecé a llevar lo de cívico-tributaria cuando yo estaba en informática, saqué el listado de los colegios de Canarias, ¿no? Y yo mando cartas a todos los colegios. Ahora lo hacemos por email, pero le mandaba cartas a todos los colegios. Pues nos contestaban los que nos contestan, que siempre son los mismos. O sea, mis hijos, que yo he mandado cartas al colegio de mis hijos toda la vida, incluso al colegio de los hijos de Raquel, y nunca han querido o nunca, ¿no? Prefieren a lo mejor pues, llevar a los niños, que me parece muy bien, a ver la policía o a ver, yo qué sé, pues un periódico, pero así no se crea ciudadanía consciente, si desde el propio colegio, ¿no? Cuando tú recibes una carta y le ofreces un montón y lo cuentas así como muy bonito, mira, le ofrecemos la posibilidad para llamarme relleno, o me llama por teléfono para el primer trimestre, segundo trimestre, y es que ni te contestan, pues dices, es que, a ver, todos tenemos que poner de nuestra parte, nosotros intentamos hacer, hay sitios donde funciona de maravilla. Entonces, bueno, yo creo que es un tema un poco pendiente, pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí, vamos a seguir intentando hacer cosas. Carlos Alvaredo, eres profesor de Economía. Das clases a los futuros contribuyentes. Efectivamente. ¿Relacionado también con la educación cívico-tributaria? Primero,
aclaramos lo que son los tributos, para qué sirven, las clases de tributos que tenemos, en qué se diferencian, y luego la importancia que tienen estos tributos en el gasto público. La educación económica y financiera es un eje central. Entonces, no solamente en las asignaturas de currículum hablamos de temas tributarios, sino que de forma transversal en muchas asignaturas tratamos este tema. De hecho, tenemos un club de debate que también se trata temas tributarios. ¿Cuál es la percepción que tiene el alumnado? En primer lugar, para ellos los impuestos, pues como el nombre indica, les suena algo impuesto, ¿no? No es algo que les apetezca de entrada a ellos hablar. Es un tema, pues, para ellos bastante tedioso. Pero cuando empiezas a relacionarle con todas las cosas que vienen detrás de esos impuestos, gracias a esos impuestos, qué cosas podemos disfrutar o por qué en esta sociedad, gracias a los impuestos, tenemos una serie de servicios, pues les puede empezar a interesar. ¿Crees que falta educación cívico-tributaria en la sociedad? Bueno, yo diría que sí, nos falta educación, porque al final siempre es fácil criticar y siempre tenemos en mente que nosotros pagamos, somos los que más pagamos y el resto son los que no pagan. Y si al final tenemos en alguna ocasión de que podemos defraudar pequeñamente, pues nos escudamos en que, bueno, como lo hace todo el mundo. Y no es así. Tenemos que ver que si nosotros no lo hacemos, si cada uno de nosotros decimos que no lo hacemos, pues entonces todo el mundo no defraudaría y tendríamos más posibilidades, tendríamos más dinero recaudados, habría más posibilidad, como les digo a ellos, de que esas tasas o esos porcentajes de recaudación bajaran, porque si todos pagamos lo que debemos, pues a lo mejor podríamos pagar todos un poquito menos. Cuando planteas ese debate de la educación cívico-tributaria entre el alumnado, de las personas que defraudan, que hay quien no paga, ¿cuál es el sentir del alumnado a esas edades? Los youtubers los tenemos encima de la mesa, ¿no? La verdad es que hay ciertos alumnos que ves que sí que, digamos, habían interiorizado esos conceptos o esas necesidades de la sociedad para el pago de impuestos y no estaban muy de acuerdo en que esos youtubers se fueran, pero otros, para ellos son sus referentes. Y si el primer contacto real, aunque lo hubieran estudiado antes, pero el primer contacto de una persona que realmente para ellos es un líder y para ellos es importante lo que esas personas dicen, comunican que se van porque aquí pagan demasiados impuestos, porque les roban, porque nos quitan, pues ellos defienden esas situaciones. Los defienden derivando el debate a temas de libertad, ¿no? Pues oye, cada uno es libre de irse a donde quiera. Bien, pero no es el debate que estábamos teniendo. El debate que estamos teniendo ¿es ético que una persona que ha estado utilizando los servicios gracias a que otras personas han estado pagando impuestos, en el momento que le toca contribuir más, decidan irse, siendo esa su única motivación? Enseguida entrarán a este aula el alumnado de primero de bachillerato. ¿Qué es lo que estás dando ahora mismo en la asignatura? Pues justamente ahora estaba preparando una clase para hablar de la importancia que tienen los tributos en la sociedad. Así que vamos a ver qué tal responden. Me gustaría quedarme, no sé si es posible, que me quede ahí de libre oyente. Por supuesto que estás invitada. Perfecto. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Vámonos sentando. Buenos días. Hola. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver la importancia que tienen los tributos en la sociedad. Y quiero destacar dos grandes cuestiones. Por un lado, el sostenimiento del gasto público. ¿Gasto público qué es? Pues el gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en seguridad, las infraestructuras, el gasto en defensa. Todo ese gasto se sustenta en el pago de impuestos, ¿de acuerdo? Si no pagáramos impuestos o pagáramos muchos menos impuestos o se recaudaran muchos menos impuestos, cualquiera de estas partidas se verían resentidas. Otra parte muy importante de los tributos es la redistribución de la renta. ¿A qué me refiero a la redistribución de la renta? Bueno, pues que la gente que no tiene recursos pueda tener algún recurso y que la gente que tiene más recursos pues pueda contribuir para que esas personas que no tienen recursos dispongan de dinero suficiente para sobrevivir. ¿Qué incluimos ahí? Pues el gasto en pensiones, por ejemplo. Pero tengo algunas preguntas. Bueno, ¿creen que es justo que los impuestos sean progresivos? Es excesivo ese porcentaje a la gente que tiene más.
¿Excesivo en qué sentido? Que es demasiado. Por ejemplo, un 40% es casi la mitad de tu sueldo. Entonces yo creo que tampoco debe ser tanto. Más, sí, pero tanto no. Hay impuestos que, bueno, en España, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residamos, tenemos de una forma u otra. Que, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Cuando tienes una herencia, pues dependiendo de qué comunidad, tienes que pagar unos impuestos u otros. ¿Qué les parece ese impuesto? ¿Les parece justo? Se supone que la herencia, en ese momento la persona antes de fallecer ya había pagado sus respectivos impuestos porque había trabajado y cotizado, entonces debía pagar impuestos. Entonces, ¿por qué cuando esa persona fallece tiene que pagar si ya se supone que mientras estuvo trabajando pagó? Me gustaría hablar de la polémica que hemos tenido recientemente con esos creadores de contenido que dicen que se van de España a un país porque pagan demasiados impuestos. Yo también lo haría porque así tendría más dinero. Lo mejor para mí es lo que voy a hacer. No voy a buscar lo mejor para la sociedad, yo buscaré lo mejor para mí y para mi futuro. ¿Y realmente tú vas a dejar todo lo que te ha dado un país por mirar por ti? Es verdad que cada uno tiene que mirar por su bien, pero realmente tampoco te tienes que olvidar de todo lo que a lo mejor un país te ha proporcionado a lo largo de tu vida. Pienso que es un pensamiento un poco egoísta y al final es la razón por la que se van. No se van porque quieren ir a Andorra porque les parece bonito, sino porque pagar menos impuestos para España, donde han vivido toda su vida. Estoy en parte a favor y en parte en contra porque si es verdad que es tu dinero y tú haces lo que quieres con él, pero lo que estoy en contra yo es en los argumentos en los que se basan de yo ya he pagado suficiente, porque con tu sueldo puedes vivir perfectamente pagando lo mismo que lo que pagas en Andorra. Un autónomo, a pesar de tener su cuenta fija de autónomo, tiene que pagar por el beneficio que tiene. Entonces, tú como autónomo, Alberto, que nosotros sabemos perfectamente lo que sufren los autónomos, ¿vas a intentar generar menos por pagar menos? No, el autónomo siempre quiere generar lo máximo posible. Entonces, mientras más generas, más pagas. O sea, tú, así, trabajando de lo que trabajas, sabes perfectamente lo que vas a tener que pagar de impuestos. ¿Creen que es justo que una persona que haya vivido y disfrutado de servicios en España, cuando le toca contribuir también para que otros rubius que están por nacer puedan disfrutar de unos servicios públicos, pues se vaya y no contribuya? Yo creo que el Rubius ya ha pagado lo suficiente, en plan, el tiempo que ha estado aquí ya ha estado tributando en España y creo que lo ha compensado con todo. Pero a lo mejor las siguientes generaciones piensan como él y si todos pensamos igual, pues al final nunca vamos a terminar recaudando esos impuestos que son necesarios. Realmente, o sea, yo creo que el Rubius es lo que dice, él seguramente habrá nacido en un hospital español, que lo hemos pagado, por decirlo así, todos los españoles, habrá ido a parques, habrá ido a muchos sitios y lugares en los cuales estamos manteniendo todos los españoles por los impuestos. Yo creo que España no puede depender de personas. Si esas personas deciden irse, es su libertad. Es una cuestión que está mal éticamente, sí, pero lo que debería hacer España es disminuir esos gastos, que hay gastos innecesarios. Bajo mi punto de vista es un momento un poco inoportuno para dar declaraciones de irse del país para pagar menos impuestos cuando esta persona, gracias a su trabajo, durante la cuarentena, durante la pandemia, han podido seguir trabajando igual que antes e incluso seguramente su audiencia haya crecido debido a que todos estábamos parados en nuestras casas. Entonces, seguramente habrán generado más dinero aún. Muy bien, muchas gracias chicos por todas vuestras apreciaciones, vuestras opiniones. Las comparto en algunos casos y las entiendo en todos los casos. Quiero también aclarar, y por cerrar un poco el tema, que efectivamente el debate sobre los impuestos en España no dependen de que una persona pague o deje de pagar. Es una cosa general. También me ha alegrado mucho ver cómo algunas de las personas que estaban defendiendo la parte de que las personas que más contribuyan se puedan ir libremente a otros países, también entiendan que a lo mejor no es una decisión muy ética, que al final es el debate que queremos transmitir. Dasil Rodríguez, jefa de la Dependencia de Planificación y Selección de la Agencia Tributaria Canaria. ¿Qué te ha parecido la opinión de este grupo de alumnos? Me encanta que en los colegios pues se traten estos temas y
y que se debata y que haya confrontación de opiniones. La educación es una herramienta, bueno, es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos. En este sentido, nosotros somos conocedores de esta situación en la Agencia Tributaria Canaria. Hemos empezado a desarrollar un portal cívico tributario sobre la importancia que los impuestos tienen en nuestro día a día para así fortalecer la conciencia fiscal de nuestros jóvenes y promover, que también es muy importante, la tolerancia cero contra el fraude fiscal. ¿Te sorprende la reacción que tiene este alumnado de primero de bachillerato? No, para nada, no me sorprende porque ellos reciben informaciones parciales, en algunos casos, desde mi punto de vista, erróneas. ¿Y hasta qué punto es educación y hasta qué punto no se puede confundir con adoctrinamiento? No. Una cosa es la educación y otra cosa muy diferente es el adoctrinamiento. Cuando educas, lo que quieres es enseñar a pensar. Y en el adoctrinamiento lo que haces es imponer. Impones la doctrina, impones tus ideas. Y no le dejas ningún margen de libertad al individuo ni para decidir ni para actuar. Y nosotros lo que pretendemos con este portal es ofrecer a los jóvenes canarios información para que luego ellos libremente lleguen al convencimiento de que los impuestos son importantes. Es decir, hay que decirles, mira, si no tienes impuestos, pues no tendríamos parques donde jugar, ni playas, ni ciudades limpias, ni colegios públicos, y las perspectivas de futuro de los jóvenes canarios serían desgraciadamente bien distintas. Y sobre todo yo creo que hay que decirles, y no tendríamos sanidad pública. ¿Tú te imaginas lo que eso hubiese supuesto este último año? ¿Qué contenido están preparando para esta web? Actualmente está en desarrollo, pero está previsto que entre en producción en este año. Hemos planteado que los niños se acerquen a los ingresos y a los gastos públicos de una forma muy amena y muy lúdica, vamos. Principalmente hemos pensado en quinto y sexto de primaria y eso y bachillerato. Y tenemos una serie de vídeos en los que les vamos a ir explicando distintas cuestiones, es decir, qué son los impuestos, qué tipo de impuestos hay, cómo se distribuye el gasto público, les hablamos del IGIC, de las diferencias que tiene con el IVA y hemos aprovechado también para algún vídeo, alguna campaña de concienciación de otras administraciones que nos ha llamado la atención o que nos ha gustado especialmente. Te pongo un poquito. Vale. Es muy sugerente, ¿no? Claro, este vídeo lo que viene a reflejar es toda la parte que nos están quitando de nuestro dinero. Quienes no pagan sus impuestos, la imagen de la radiografía es que es brutal, se ve, no sé si lo has visto, que fue lo último que vi, a mí que se me ponen las flores de punta, es pues eso, que nos están quitando dinero para destinar a nuestra sanidad. ¿Cuál ha sido el acercamiento de la agencia a los colegios? A ver, contactamos con educación. A través de educación realizamos visitas a 4 colegios. Los 2 colegios de primaria fueron el Amelia Vega en Telde y el Colegio Isabel la Católica en Santa Cruz de Tenerife. Y a los institutos que fuimos fue a Guanarteme, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y al Instituto Viera y Clavijo, que está en La Laguna. Y la verdad es que nos ayudaron un montón, sí, ¿no? Un montón de ideas. Hemos intentado evitar los tecnicismos y ser muy aburridos. Juegos. Entonces tenemos una serie de juegos, tenemos un cuestionario tributario, es un test, 4 preguntas posibles, un abecedario tributario y luego tenemos un crucigrama tributario que te voy a decir, si te parece bien. Vamos a intentarlo. ¿Quieres jugar? Venga, sí, vamos a intentarlo. Dice, actividad ilegal consistente en tratar de convertir en dinero legal los beneficios de actividades delictivas. Pista, empieza por B. Blanqueo. ¡Oh, qué bueno! ¿No? Venga. Y hay que escribirlo. Sí, lo tienes que escribir. Lo escribo yo si quieres. Entrada de bienes en el territorio de aplicación del IGIC. Entrada de bienes en el territorio de aplicación del IGIC. ¿Te estás riendo? No. Espérate. ¿Quieres una ayuda? Sí, por Venga, fin. mira, te doy alguna ayudita. Venga. Aquí tenemos pista letra, pista palabra para después, por si... Vale.
La primera es una I. Ah, importación. Muy bien, ¿ves? Vale, vale. Es divertido. Sí. Es divertirse un poco y enseñarle al alumnado que se puede aprender de tributación de una manera más amena, ¿no? Sí. ¿Se ha planteado mal hasta ahora la educación cívico-tributaria si no se ha enganchado con el alumnado de las diferentes edades, incluso con la propia ciudadanía adulta, ¿no? Es decir, Es que yo ¿algo creo, hemos hecho mal? Yo creo que a lo mejor no somos lo suficientemente claros, no somos personas que creemos que nuestros tecnicismos se entienden. Probablemente el mensaje hasta ahora lo hayamos lanzado mal. Los colegios que lo deseen van a poder, se va a habilitar un enlace para que ellos soliciten que les visitemos. Hola, buenos días. Somos Víctor y Dácil y los dos trabajamos en la Agencia Tributaria Canaria. A final de 2018 ya vinimos al instituto porque les vinimos a comentar que teníamos un proyecto que en ese momento estábamos empezando, que era hacer un portal cívico-tributario para niños y para jóvenes. Entonces ahora hemos vuelto porque estamos terminando ya nuestro proyecto y queremos ver si nos ha quedado bien y cuál es la opinión de ustedes. Vamos a enseñarles un poquito, si les parece, lo que hemos preparado. Esto es el portal, actualmente está en desarrollo, todavía no está en producción, no pueden entrar a verlo directamente, pero dentro de poco ya podrán acceder a él. Vamos a mostrar un poco el apartado de juego, si les parece. Con la agencia encargada de gestionar el sistema tributario canario. ¿La oigo por ahí? Agencia Tributaria Canaria. Muy bien. Sí. Con la D, actividad ilegal consistente en tratar de convertir en dinero legal los beneficios de actividades delictivas o irregulares. Blanquear o blanqueamiento. Con la C, ¿quiénes están obligados a pagar los impuestos? Los contribuyentes. Contribuyentes, sí. Con la D, cantidad que se descuenta de la cuota a pagar por un impuesto. La decimos, Sí. ¿Alguien lo dijo? Sí. Deducción. Alguien lo vi por ahí. Con la E, persona que genera empleo, riqueza y paga impuestos. Emprendedor. Al final, después de toda la información que tienen, consideran que los impuestos son necesarios o si ustedes consideran que lo mejor sería que cada uno fuera por su lado y que cada uno se pagase lo suyo. Sí, yo creo que sí son necesarios los impuestos porque se necesita también que el dinero circule entre tanto por personas físicas o empresas. Es obvio que se necesitan impuestos, pero hay algunos innecesarios que solo lo hacen por recaudar más dinero, como que si te pasas de plazo o lo que sea. A ver, tu compañero. Que además también ha sido importante en la época ahora en la que vivimos para la sanidad, por ejemplo. Esos impuestos han servido para poder tener un servicio médico. Los impuestos se pueden plantear de muchas maneras. En los distintos países lo tienen con sistemas distintos, ¿no? Entonces, los impuestos pueden ser progresivos o proporcionales. ¿Es mejor un sistema así que un sistema en el que todo el mundo más o menos pague lo mismo? Yo entiendo que a medida de tus ingresos pues tengas que pagar un tanto porcentaje de impuestos, pero me parece mal que haya gente como nuestros padres pueden ser que se trabajen dignamente su dinero y se lo tengan que quitar los de Hacienda. Por ejemplo, si una persona tiene que pagar la misma cantidad, 50 euros para el que tiene mucho dinero es poco, pero para el que tiene poca cantidad, pues es demasiado. Entonces sí creo que se deben de ajustar según el salario que tengan. Yo genero un tanto por ciento, pero otra persona genera el triple, pues tendría que pagar el triple, no más del triple. Entonces igual los impuestos sí son buenos, pero a lo mejor los porcentajes igual habría que revisarlo. Habría que revisarlo. A lo mejor, ¿verdad? O sea, que algo falle no quiere decir que sea malo, sino que, oye, pues podemos revisar y podemos mejorar un montón de cosas. A lo que me refiero es que a muchos autónomos, por decirlo mundanamente, se les masacra a base de impuestos y después cuando se declaran en bancarrota también muchas veces les intentan liquidar todos sus bienes o sus patrimonios y al fin y al cabo los empleos salen gracias a los autónomos que pagan plazas de empleo, pagan su seguridad social, pagan sus sueldos. ¿A ustedes que el Rubius haya ido a Andorra les parece bien? ¿Les parece mal? Y eso me parece totalmente aceptable y perfecto debido a que si ese empleo youtuber no va a ser de por vida y no te va a generar algún tipo de pensión. Pero ¿y no te parece que a lo mejor el Rubius fue al colegio público, disfrutó de una sanidad pública y ha tenido un montón de oportunidades que fueron financiadas con los impuestos? ¿No te parece que ahora que a él le va todo bien y la vida le sonríe, irse
Es un poco insolidario. ¿Tú no crees que lo que él lleva tributando en España no habrá saldado todo ese dinero? Pero seguramente si tiene un problema de salud, seguramente se va a bajar a España. Bueno, pero yo pienso que aprovecharse por un hospital no es tan grave como a lo mejor se aprovechan en el gobierno de otro dinero o de un montón de cosas que no hacen. Sinceramente, hay muchos políticos que evaden impuestos también. Sí, por supuesto. Y encima tienen ingresos de nuestros impuestos. Aprovechamos la ocasión para decirles que necesitamos gente, que necesitamos personal y que a ver si se animan a, cuando terminen la carrera, a opositar. Si a algunos les interesa, les podemos decir que los próximos 5 o 6 años, ahora que ustedes están prontos a entrar en la universidad, por la sencilla razón de que ya somos mayores y nos tienen que sustituir, va a haber un montón de plazas. Entonces te ha parecido bien, ¿no? Además, encantado. O sea, yo... Es que estas cosas, esta gente es con la que hay que hacerlo. Claro, con los jóvenes. claro, esta gente es la que el día de mañana va a ser contribuyente. Claro, claro. Carmen, muchas gracias por abrirnos las puertas de la Agencia Tributaria Estatal aquí en Canarias y por atendernos y explicarnos un poquito en cómo consiste tu trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, realmente he estado como muy cómoda y creo que, bueno, que la gente se entere que no nos comemos a nadie, que esta es la casa del coco, ¿verdad? No somos del coco, que esta es la casa de todos y bueno, y un placer, bueno, ha sido fantástico. Mira, que llevas... Eso, ¿me lo regalaste o te lo vas a llevar? No, te lo quedas tú, que yo tengo otro. Muchas gracias, lo daré a mis hijos para que pueden comer. Pues como a Nairobi, Enrique, Jessica, Raquel o Carmen, a mí también me toca hacer la declaración de la renta cada año como empleada por cuenta ajena. Y si soy capaz de resolver este cubo, por tanto, debería saber hacer la declaración yo misma. Pero reconozco que hasta ahora me la han hecho en una gestoría, más por falta de tiempo que por otra cosa. Este año lo voy a intentar yo sola y espero no equivocarme, aunque como ha explicado Carmen, me tranquiliza saber que tengo un plazo para rectificar mis errores. Pero ¿qué pasa cuando no es un error? ¿Qué pasa cuando no respondemos voluntariamente a las obligaciones tributarias que nos corresponden? ¿Y si no pagamos? Hay un montón de situaciones en las que casi se nos invita al fraude, ¿no? El rey emérito, por ejemplo, el caso NOS también, o la caja B del Partido Popular, ¿ha habido trato especial de la administración a ciertas clases sociales, a ciertas élites? A veces te encuentras con situaciones insospechadas. El que defrauda Hacienda es un crack, sí. Nosotros hacemos aproximadamente 200 embargos de bienes inmuebles al año. ¿Qué es lo más raro, Alberto, que has visto subastarse? Artículos de playa, sombrillas, cholas.